cooperadoras de Rosario. Es un gusto inmenso tener esta oportunidad de encontrarnos con ustedes. Es la primera vez también para nosotros. Tenemos la posibilidad de conversar con tantos y tantas de personas que están abocadas a abrazar a nuestras escuelas y a colaborar con ellas. Dicen los que han estudiado el fenómeno del capital social, que es esa riqueza que producimos las personas cuando somos capaces de agruparnos y de tejer redes para generar respuestas sociales. Esa riqueza que es tal vez la que hace más ricos a los pueblos, porque sin ella no existe la sociedad y sin ella no hay posibilidades de desarrollo. Dicen quienes lo han estudiado que en este país, en nuestro país, el mayor capital social, el mayor caudal de capital social está producido por los cooperadores escolares. En cantidad y en calidad, las cooperadoras escolares son la mayor riqueza de institución social, de producción social que tenemos aparentemente. Y me parece que es así. Por eso es tan importante que esa riqueza se pueda multiplicar con el solo hecho de encontrarse y de fortalecerse mutuamente desde los distintos territorios. Nosotros este año, en el año del Bicentenario, hemos participado de innumerables centenarios de escuelas. Es increíble la cantidad de escuelas que se han creado en 1910 con motivo del centenario. Y muchas veces hicimos esta reflexión de la impresionante visión de los hombres de esa época, hombres y mujeres de esa época, que en un lugar pequeño, en un paraje alejado, en una pequeña localidad, yo digo, hay un ejemplo que es increíble, ¿no? En la localidad de Galvez, no sé si hay aquí cooperadores de Galvez, pero entre el 2009 y el 2010 festejaron el centenario 3 escuelas y es una localidad que tiene 15.000 habitantes. Imagínense ustedes cómo sería esa localidad hace 100 años. Y en 2 o 3 años les crearon 3 escuelas, se crearon 3 escuelas. Esa visión de centralidad puesta en la educación que tuvieron nuestros antepasados inmediatos en la corta historia de nuestro país, no fue solamente la visión iluminista de un grupo de prohombres encarnados tal vez en la figura de Sarmiento como quien más ha mostrado y más ha logrado a nivel de promoción de la educación argentina, sino también de toda una sociedad. Cuando una maestra de las llamadas maestras de Sarmiento llegaba a un paraje, a un parador en el medio del campo y tenía que dar sus clases, se encontraba a lo mejor con una tapera o con algún lugarcito en la iglesia del pueblo y tenía que salir a buscar a sus chicos entre los hijos de los peones y de los gauchos. La escuela se construyó allí, no solo por los dineros del gobierno, que llegaban tarde, seguramente, lentamente por las distancias, sino también y sobre todo por la convicción de los padres
del propio cura, del médico, del pueblo, de las mamás, de los vecinos en general, que empezaban a ver que allí estaba verdaderamente la puerta para el futuro de sus hijos. Incluso los grandes monumentos que tenemos, que son las escuelas normales, muchas de ellas se han construido, por supuesto, con dineros nacionales, de fondos nacionales, pero también y sobre todo con el gran aporte y el empuje que ponían las fuerzas vivas de la localidad. Es decir, que esta conciencia plena de la centralidad de la educación que tuvimos siempre los argentinos, no solo se manifiesta en las leyes y en la propia Constitución que obliga al Estado a ser garante de la educación, y nuestra conciencia de que los gobiernos no pueden negar esa obligación, sino que hay una clara percepción del compromiso de la ciudadanía, que es parte del Estado, en ese acompañamiento a lo que significa el esfuerzo de todos para tener una educación mejor. Lamentablemente, en estas últimas décadas, muchas cosas se han degradado, muchas cosas se han roto, muchas cosas se han perdido. Pero evidentemente ese es un camino que debemos retomar, y ustedes son las señales en este camino, ustedes son el ejemplo de que es posible. Tal vez no sea siempre, indudablemente no debe ser de la misma manera que se hacía hace 100 años, pero que es indispensable que volvamos a tejer redes y que los puntos para empezar a tejer alrededor son ustedes, son todos aquellos grupos que aún, a pesar de todo, logran conformarse y logran subsistir. Son, como digo siempre, ese punto de apoyo que la física nos dice que es indispensable para que haya movimiento, ¿no? Si no hay un punto de apoyo, no hay movimiento. Bueno, yo estoy convencida que las cooperadoras escolares son un gran punto de apoyo para el movimiento de recuperación de la mirada de la sociedad hacia la escuela. Un punto que tiene que expandirse y para lo cual tenemos que trabajar juntos como lo venimos haciendo y mucho más. Por último, quiero decirles que nosotros en estos 3 años de gestión al frente de la educación de Santa Fe hemos estudiado mucho y hemos profundizado mucho con los maestros la problemática educativa desde algunas miradas diferentes, porque creemos que verdaderamente se requieren cambios profundos en educación. Y una de las cuestiones que hemos abordado es la problemática del aprendizaje, la problemática de la relación pedagógica docente-alumno y cómo se produce a partir de ese marco en el seno escolar un verdadero avance en la capacidad de comprensión y de acción de los niños. En una experiencia que denominamos Taller de Producción Pedagógico, que trabajamos con 600 maestros en todas las provincias y alrededor de 2.000 estudiantes de magisterio y 300 profesores de profesorados que trabajan en talleres, les pedimos que identificaran problemáticas de aprendizaje. Y en la primera vuelta aparecieron como 200 problemáticas. Cuando empezamos a trabajarlas y empezamos a hacer síntesis, vinculando, relacionando una problemática con la otra y encontrando cuál era el sustrato que identificaba verdaderamente el problema, nos encontramos que en realidad el gran obstáculo que podemos, o uno de los mayores obstáculos que podemos identificar hoy como problema de aprendizaje, tiene que ver con que los chicos no hablan. ¿Y cómo pueden hablar si no encuentran quien los escuche? Si no se sienten escuchados.
y que no respetan las consignas, que no comprenden las consignas. Y la tercera es que no respetan las normas. Pues ¿cómo puede comprender una consigna alguien que no respeta una norma? Porque la consigna no es otra cosa que identificar una acción, poder comprenderla en sus límites, en su recorte de lo que se está pidiendo y realizarlo. ¿Cómo puede hacerlo si no respeta las normas y si no puede comunicarse a través de la palabra? ¿Y cómo puede respetar las normas, las reglas, un niño en una sociedad que tiene la tendencia a correrse permanentemente del límite, a pedir aplicación de la ley para otros y no para uno mismo, ¿no? Entonces coincidimos en este trabajo que la verdad que nos sorprendió. Nos sorprendió porque no pensábamos que tan puntualmente se iba a evidenciar, ¿no? Coincidimos y nos afirmamos en nuestro gran eje de trabajo, en nuestras grandes propuestas para el cambio en el sistema educativo, que más allá de lo que implica a nivel del aula, básicamente están fundadas en la necesidad del diálogo, la participación y la legalidad. Son las tres éticas que hemos planteado nosotros en nuestra plataforma de gobierno como gobierno provincial, y son tres postulados que creemos que son indispensables para que la escuela funcione. Y ahora, a partir de este tiempo de trabajo con los maestros, también ellos nos demuestran que son tres postulados indispensables para que los niños puedan aprender, o para que el proceso de enseñanza-aprendizaje verdaderamente pueda desarrollarse. ¿Por qué? Bueno, hasta lo podemos ver desde un punto de vista antropológico. El hombre llega a hablar en un proceso de la especie en el cual primero modifica el ambiente y se reúne con otros y empieza a codificar con esos otros y a darle mayor complejidad a eso que hace. Recién ahí aparece la palabra y mucho después la palabra escrita. Primero tuvo que encontrarse con el otro, hacer con el otro, para encontrar la necesidad de poner en palabras y de complejizar, dar respuesta a esa complejidad de relaciones con cada vez más palabras y simbolizaciones. Y a partir también de ese mismo proceso tuvo que poner reglas y normas para poder convivir y no matarse, para poder distribuir tareas y garantizar la supervivencia, la sobrevivencia. Y es así como se sustenta el desarrollo de la especie humana. Es allí donde se sustenta también la ley, porque si no hay acuerdos, si no hay convenciones previas que la sostengan, no hay modo de aplicar eficientemente el poder de policía que le cabe al Estado. Cuando quien delinque o cuando quien realiza un hecho reñido con la legalidad es uno, allí se puede llegar fácilmente. Cuando esto se transforma en anomia, en que toda la sociedad pierde conciencia de lo que está bien o lo que está mal, entonces allí ya es muy difícil, porque también quienes forman parte del gobierno forman parte de la sociedad y empiezan tensiones muy raras, situaciones muy complejas, en las cuales a veces también estamos inmersos los argentinos, muchas veces. ¿Por qué digo eso? Porque en realidad el esfuerzo material que hacemos para acompañar a la escuela, el esfuerzo en los ladrillos, en la pintura, en que estén los ventiladores, es indispensable para que la escuela exista. Pero si no está acompañado de esto, de lo cual ustedes son un ejemplo, que es del diálogo para encontrar soluciones, de
poner en el centro de la cuestión el acuerdo para poder mantenerse como grupo y el de encontrar sentido a su existencia como grupo en el hecho de transformar la realidad escolar, educativa, en un sentido positivo y en un sentido de responsabilidad hacia los nuevos, que son los niños, los jóvenes. Si no existe esto y si no podemos fortalecer esto, evidentemente es muy difícil que un niño pueda comprender las palabras con las que se le habla y pueda tener interés de escribir y de comunicarse y de aprender normas, reglas y de incluirse socialmente en un ambiente en donde todo esto le es negado. Así que yo quiero rescatar doblemente entonces el aporte que hacen los cooperadores escolares. Por un lado, por su esfuerzo cotidiano en sostener la escuela y por otro lado, por su ejemplo ciudadano, que es verdaderamente un ejemplo de diálogo, de participación y de construcción de la mayor riqueza que puede tener una sociedad, que es la convivencia y la solidaridad. Muchas gracias. Continuar y cerrar este primer panel de apertura, invitamos ahora al ingeniero Miguel Lifchitz, intendente de la ciudad de Rosario, que nos dirige su palabra. Señora ministra, señor presidente de la Federación de Cooperadoras Escolares de la ciudad de Rosario, queridas amigas y amigos, representantes de las cooperadoras de toda la provincia de Santa Fe, bienvenidos a la ciudad de Rosario. Felicitaciones por esta magnífica iniciativa de convocarse para integrar las visiones y las miradas y las experiencias de los cooperadores escolares de toda la geografía provincial, de cada una de las localidades de esta extensa y diversa provincia de Santa Fe. Hace unos minutos, conversando con nuestro amigo y periodista Carlos Gaveta, que va a estar con ustedes en un rato, me decía: cada vez que vengo a Rosario me da la sensación de estar en otro planeta. Probablemente si lo lleváramos a recorrer la provincia de Santa Fe podría decir algo parecido en muchísimas de las localidades en las que ustedes viven y trabajan. Porque esta es una provincia donde hay un esfuerzo por desarrollar políticas públicas que convoquen, que amplíen y que profundicen los espacios de participación ciudadana y que promuevan el rol de la sociedad civil. Nos decía Élida recién de la importancia del capital social. Hoy nadie discute la necesidad de una participación activa de la sociedad civil, el tercer sector, como se lo suele llamar. Pero en realidad en nuestra provincia la sociedad civil organizada existe desde hace más de 100 años, probablemente una herencia, un legado de aquellos inmigrantes que llegaron desde España, desde Italia, desde Alemania, de Suiza, de Francia, de otras regiones de Europa, que traían, muchos de ellos, alguna experiencia adquirida en las luchas sociales, políticas y sindicales de la Europa de fines del siglo XIX y de principios del siglo XX, y que con ese aprendizaje, esa experiencia y la necesidad, lógicamente, de agruparse, de reunirse para lograr mejorar sus condiciones de vida en la Argentina, promovieron una infinidad de organizaciones e instituciones de carácter social y comunitario que realmente son magníficas y que le dan una vitalidad extraordinaria a nuestras comunidades.
clubes sociales y deportivos, bibliotecas populares, instituciones culturales, cooperativas, mutuales y desde luego, quizás como un rasgo muy característico, las cooperadoras escolares surgidas alrededor de la escuela pública. Esa escuela pública que fue hace 100 años atrás, en los primeros años del siglo XX, una verdadera explosión en la provincia y en otras provincias del país también, con la construcción de infinidad de edificios escolares que obviamente en algún momento, una vez ya habilitados o probablemente antes de hacerlo en la propia iniciativa, habían convocado a los ciudadanos, a los vecinos y a los padres de los alumnos. Hoy, lógicamente, los desafíos de la educación son distintos. Hay nuevos desafíos, nuevos problemas, realidades sociales distintas. Probablemente tengamos que reconocer que hemos tenido un retroceso importante en la educación en la Argentina, que el punto de partida hoy está más abajo del que teníamos unas décadas atrás. Me comentaban algunos censistas que recorrieron las casas aquí en la ciudad de Rosario hace unos días atrás para efectuar el censo, que se encontraban con familias donde los padres sabían leer y escribir y donde los hijos jóvenes eran analfabetos. El proceso inverso al que se dio en la Argentina del siglo XX, donde el fenómeno era la inversa, donde los hijos de las familias humildes lograban completar los ciclos obligatorios de la enseñanza y muchos de ellos acceder a la universidad. Problemas de la violencia infantil en las escuelas, o la violencia social en realidad, no solamente infantil, la fragmentación social, la fragmentación de las familias, la incomunicación, la falta de hábito cultural de los niños de participar en familias integradas y consolidadas, que históricamente fueron, junto con la escuela pública, los canales de transmisión de la cultura y de la educación y de los valores sociales. Hoy tenemos otros desafíos. Buena parte de la educación llega a nuestros hijos a través de los medios de comunicación. Y ese aspecto tan importante del contenido de los medios de comunicación, que no estuvo presente en el debate sobre la ley de medios, es sin duda un aspecto central a tener en cuenta. Porque en realidad lo que él está planteando es el debate sobre la cultura y sobre los valores que hoy transmiten los medios de comunicación y que llegan a través de la televisión a todos nuestros hogares y a todos nuestros hijos. Creo que podemos estar contentos de tener en Santa Fe una política de educación como la que estaba sintetizando recién la ministra, porque es muy importante que un Estado provincial como el nuestro no solamente se dedique a mejorar los edificios escolares, a invertir en la educación, que haga un gran esfuerzo para mejorar las condiciones de trabajo y los salarios de los docentes y de todo el personal que trabaja en el sistema educativo. Pero probablemente eso no es suficiente si al mismo tiempo no tenemos una política de fondo, una política estructural que apunte justamente a resolver los problemas más profundos que hoy tiene la sociedad y que se reflejan en el sistema educativo. Y en ese sentido no tenemos dudas que el papel de la sociedad civil, de los padres, de los ciudadanos en general, de las cooperadoras escolares, que son de alguna forma la institución más cercana
a cada una de las escuelas, las más vinculadas directamente, pero me parece que necesitamos ampliar el debate de la educación y el compromiso con la educación a toda la sociedad, a las empresas, a las instituciones de todo tipo, a las organizaciones de la sociedad civil, y debiéramos generar consensos políticos muy fuertes para verdaderamente poder sostener una política de Estado en materia educativa. A veces es preocupante que en el debate público nacional no esté la educación como uno de los ejes fundamentales del debate, porque sin duda compartimos, creo que todos, y lo llevamos en la sangre, en la historia, en la tradición cultural de la Argentina, la educación es la única herramienta que nos puede permitir transformar la Argentina, lograr un verdadero desarrollo sustentable, un desarrollo humano, que no solamente haga crecer a la economía, sino fundamentalmente permita acrecentar nuestro capital humano. Así que les auguro una muy buena jornada de trabajo, que realmente les permita avanzar en conclusiones y en reflexiones comunes sobre la educación pública en la provincia de Santa Fe, y el deseo de que al finalizar la jornada retornen cada uno de ustedes a sus lugares, a sus ciudades, con más energía, con más ganas, con más entusiasmo, con más convicción y con más compromiso con la educación pública en la provincia de Santa Fe. Muchas gracias.